Hola, ¿qué tal? Pues encantada, invitada a esas que tengo el día de hoy. Tatiana Cloutier, bienvenida. Ceci Guadiana, bienvenida. ¿De qué vamos a hablar? De cosas más personales. A ver, cuéntanos. Empecemos. Tatiana, eres una figura que para nosotras como jóvenes, entre comillas, me voy a apuntar, Ceci, pues ahora sí que ha sido de admirarse. Gracias. Ahora sí que gracias a mujeres como tú, nosotras nos estamos dedicando a lo que nos estamos dedicando, pero te conocemos muy poco personalmente. A ver, ¿qué quieren saber? ¿Quién es Tatiana Cloutier como persona? Pues mira, tengo 59 años, estoy casada, con un hombre maravilloso que no les dice que no lo presuma tanto porque me lo van a quitar, pero es un hombre maravilloso. Tengo 2 hijos, tengo una hija, se llama María José. María José tiene 24 años, Lucas tiene 22. Nací en el estado de Sinaloa, soy la quinta, no hay quinto malo, de 11 hijos. Crecí en Culiacán hasta los 15 años, estudié en la primaria de gobierno, secundaria en una escuela de monjas y me fui en la preparatoria a estudiar a San Francisco, California, la preparatoria, y luego me fui a Monterrey a estudiar la carrera. Estudié ahí la carrera de lengua inglesa y luego terminé mi carrera, empecé a trabajar en el gobierno municipal y dije, ni modo que trabaje en el gobierno y no sepa de esto profesionalmente hablando. Trabajaba en un área de atención a otro tipo de problemas y entonces empecé a estudiar la maestría en administración pública. Trabajé en el gobierno municipal por cerca de 9 años, 4 en el gobierno estatal. He sido diputada en 2 ocasiones, trabajé en el gobierno federal 2 años, trabajé siempre dando clases. La academia nunca le he dejado, es algo que me encanta. He dado clases en preparatoria por muchísimos años. Fui directora de una preparatoria. He escrito, me gusta compartirme, vamos a ponerlo así. Y más o menos ese es como vengo soy hija de una pareja, yo creo, en muchos sentidos muy interesante. Mi papá, un agrónomo de origen sinaloense, y un agrónomo que luego hizo un montón de empresas, hizo 11 empresas, y donde siempre nos educó en decir que como mujeres no teníamos nada de diferencia de oportunidades que los hombres, y que lo que hiciéramos en la vida lo hiciéramos lo mejor posible, que si yo iba a dedicarme a pegar papelitos, los pegara como nadie los pega, porque yo iba a ser la mejor en pegarlos. Y si yo iba a cantar, cantara lo mejor posible, porque nadie iba a cantar mejor que yo. Es decir, entrégate con pasión a lo que haces y a lo que te gusta. Y la otra cosa que nos enseñó también, y esta creo que es maravillosa, es haz que las cosas sucedan hacia donde quieres que sucedan. Y luego vengo de una mujer, de una madre. Mi mamá tuvo, como dije, 11 hijos. Mi mamá enviudó cuando ella tenía 54 años y se quedó con 11 hijos, los más chicos, 2 pares de cuates. Los más chicos tenían 14 años. Y ahí creo que conocí, siempre mi mamá nos enseñó a lo que era el servicio. Mi mamá vivió sirviendo toda la vida, una mujer con un corazón enorme. Y se veía siempre una mujer muy frágil, aparentemente. Sin embargo, fue una mujer que fue capaz de llevarnos de sus 54 años a los 82, con una fuerza, enfrentar una cantidad de cosas. Sacó junto con mis hermanos, hizo frente a los negocios, tomó decisiones importantes, participó en la vida pública, por donde ella estaba como consejera, participó en los negocios como consejera, fue consejera de un periódico que mi papá y otras personas más fundaron en Sinaloa. Y sobre todo fue una mujer que vivió para los demás. Entonces de ahí vengo, esa soy. Nos decías que estudiaste fuera. Supongo que porque tus papás decidieron, por lo que veían, porque también era costumbre. Yo sí me acuerdo, también mi mamá estudió un tiempo fuera. ¿Tú crees que que tu papá, porque sabemos que tu papá fue un político importantísimo? Fue un empresario primero y luego se dedicó a la vida pública. Que muy probablemente se hizo político. Después de haber batallado con ciertas cosas como empresario,
Yo supongo que de ahí viene que te decía que le echaras más ganas, o sea, que podías hacer las cosas perfectas. No, él de toda la vida tuvo un compromiso personal con la vida social, vamos a decir así, de Sinaloa, de Culiacán. Yo digo que viene del campo. Él decía que en el campo, pues que había que el campo o la tierra, que la vida era como la tierra, que tú sembrabas una semilla y si acariciabas la semilla, la regabas y todo eso daba frutos, y que la vida era como eso. Entonces digo, esta es como una parte importante con mi papá. Y por otro lado, viene él de la cultura del esfuerzo. Y al venir él de la cultura del esfuerzo, pues él decía que todo se puede lograr cuando te decides hacerlo y que el límite estaba en la cabeza. Entonces, de ahí vengo. Y como quien dice, los manda a estudiar fuera para que ustedes tengan oportunidades que él tal vez no veía aquí en México. No, fíjate, te voy a decir, primero nos manda a la escuela pública porque decía era el gobierno de Echeverría en aquellos años. Y él decía que la vida daba muchas vueltas y que lo único que te podía él dejar en la vida era lo que te dejara en la cabeza, en la educación y en el corazón. Y nos manda a la escuela pública y creo que fue una magnífica herramienta que me permitió en la vida poder moverme y poder tender puentes de un lado a otro gracias a las grandes oportunidades que nosotros tuvimos, donde podíamos estudiar, jugar sin mortificarnos si comíamos o no, como algunos compañeros en la escuela primaria no tenían esa oportunidad. Y por otro lado nos manda también a estudiar fuera, por dos motivos. Uno de ellos porque decía que lo que nos podía dejar era el regalo de la educación, como la gran herencia. Y por otro lado porque decía, aprende otro idioma para que tengas posibilidades de salir adelante. Gracias a eso luego aprendí un tercero. Hablo inglés, español y francés. Y parte de lo que también él veía, Sinaloa vivía una situación complicada en términos, no porque ahora no, pero te digo, más complicada en términos de gomeros eran aquellos tiempos, y entonces nos manda a estudiar como una posibilidad de que viviéramos en otro entorno. Y otra vez, él nos educó de tal manera en donde decía, este es un mensaje a García, es decir, en la vida tú puedes resolver todo, y lo único que no se vale decir no puedo, sino se vale decir requiero apoyo. Exacto. Es como quien dice, los manda afuera para que se armen ustedes, para que tengan la fuerza ahora sí de crecer, sí. De valerse por sí mismo. Y también entiendo por qué hablas de la empatía de tu madre, el servicio, esa semillita que sembraron tanto tu padre como tu madre. Yo creo que, bueno, a ver si no me equivoco, tal vez el humanismo que te hace empatizar con lo que ahora estás, ahora sí que apoyando un proyecto político, porque también vienes, no estudiaste así como cualquier político, pues las típicas carreras que hacen a un político, viene tu amor a la política por el humanismo que tus padres te sembraron para trabajar con la sociedad. Mira, te voy a decir, yo creo que sí, digo, porque hay cosas que vives en casa y que normalmente las vas aprendiendo ahí. Te digo, mi mamá... Llegaba alguien y digo, en aquellos años, pues, por eso te digo, pongo las cosas en perspectiva, y Culiacán, llegaba una señora, me acuerdo, iba mucho esa señora, llegaba una señora y llegaba con una receta y con 3 niños. Señores, que vengo a ver si... Entonces mi mamá le daba la escoba, le decía, póngase a barrer, nos ponía a guisarle huevito para que los niños desayunaran, y nos pedía que habláramos a la botica, así era antes, y hablabas para que te trajeran las medicinas. Entonces traían las medicinas, la señora se iba a comida y había barrido, y era una manera de como, si tienes, comparte, crea oportunidades y que se lo gane ella haciendo un trabajo, y pues fue como una manera de crecer. Luego mi papá en el campo, estudiamos en el campo el catecismo con la gente del campo, hicimos la primera comunión con los trabajadores y trabajadoras del campo. Cuando íbamos al campo, mi mamá daba clases en el campo con mi abuela y con otras amigas para superación personal para las mujeres, y las enseñaban a hacer ciertas artesanías para que pudieran arreglar su casa, vender o lo que fuera, y no tuvieran que gastar en ciertas cosas. Y también como una manera de entretenimiento para ellas.
Mi papá puso escuela para los niños y las niñas de los trabajadores temporales y de los trabajadores de ahí. Había una maestra, una trabajadora social. Entonces mi papá siempre fue y mi mamá como gente súper comprometida en lo social. Entonces eso, pues, como dicen, Lo traes. lo mamé. Lo mamas. Así es. Pues yo te diría, más bien es como una pregunta. Tu despertar político, porque para mí ya viene desde que eras una niña y tal vez tú no te diste cuenta. Cuando Tatiana decide, igual que a tu si nos va a contestar, cuando Tatiana decide, porque para mí tus papás, su trabajo político, más que político, fue solidario. Totalmente, totalmente, te voy a decir. En mi casa, híjole, desde cuando Telmex era del gobierno, y era muy mal servicio el que daba, me acuerdo perfectamente, te cortaban además para esos que se andan quejando y sacan desplegados. Te contestaba la operadora, ¿no? No, pero deja tú la operadora, se descomponía el teléfono cuando llovía, no servía, no había teléfono. Y si eras opositor, peor, porque te lo cortaban para que no tuvieras teléfono, ¿no? Entonces, así es, ¿no? Entonces nosotros, yo digo, en muchas ocasiones yo salía a protestar con mis papás para que te conectaran el teléfono. ¿Ahí eras una niña? Sí, era una plebe, así nos decían en Sinaloa. Entonces sí eras política desde niña. No, hice política desde niña, porque la política es buscar condiciones para que las cosas mejoren. No es que la política partidista y esto, pero si tú me dices que si yo hubiera pensado dedicarme a lo que me he dedicado en la vida, te hubiera dicho que no. Y hay una diferencia. Una cosa es si eres política y otra cosa eres si eres servidor público. Yo fui servidora pública por 9, 10, 11, 12, 13, por 15 años. Y fui política por 5. Entonces son cosas distintas. Buen punto, ahora sí que voy a empatizar contigo. Yo también fui servidora pública y de ahí empieza mi amor, de darme cuenta que el servicio público es realmente muy malo. Ahí empieza mi amor por tratar, porque no crees que pues, dicen que las políticas peleamos mucho y yo no creo que peleemos, yo creo que como tenemos voz, la gente cree que cuando levantas la voz o alzas la voz, les estás llamando la atención porque tal vez vivíamos muy sumisos. Pero fíjate, estás diciendo y dando como en el clavo. ¿Qué pasa? Nos han educado, y no como mujeres, sino en general a la sociedad mexicana se le educó por mucho tiempo a todo está bien. Y que eras revoltosa o revoltoso si decías que no estabas de acuerdo con algo. Y lo voy a poner desde un restaurante. Antiguamente, no sé, ya ahorita no creo que pase mucho porque la gente ha aprendido a demandar esta parte del servicio. Te traían algo en la carne y llegaba fría. Lo regresa, por favor, porque viene frío. ¿Cómo lo vas a regresar? Te va a escupir. O sea, me explico, es como que no tenías derecho. Era como la manera de hacerlo ver, a demandar correctamente por lo que estabas pagando. O por otro lado también, te ibas a una casa, oye, ¿quieres arroz y frijoles? No, no me gusta el arroz. ¿Cómo dices que no? Si estás de visita. O sea, no seas maleducada. Entonces, una confusión con lo que es ser maleducada, lo que es expresar lo que es sin mayores significados. Y con respeto. Así es, siempre, siempre. Y creo que esa es parte de cómo culturalmente nos educaron a una sociedad a que no despertaba a entender que decir, este es un vaso y tiene hielos y no me gusta el agua helada, la quiero al tiempo. Entonces, a confundir, entonces decía, te la tomas y me enfermé porque no. Todas estas cosas que están ocultas y luego me voy a la vida pública, que es con lo que estabas comentando. En el servicio público tú recordarás, ¿no? Las bromas que se hacían, porque así era cuando salía el ¿qué nos pasa? La persona, la burócrata o el burócrata que salía con la torta, el refresco, no te atiendo. A eso voy. Y el ciudadano se tenía que aguantar el mal servicio del funcionario público. Porque ya por ser funcionario era poderoso.
Aparentemente, sin entender que el poder lo tiene el ciudadano según el artículo 89 constitucional. Y con el voto podemos tener más poder. Así es. Ceci, pues igual que Tatiana y que yo creo que tu servidora, te sembraron esa semilla. Cuéntanos. Exactamente. No solo quiero saber cuándo realmente decides sí lo voy a hacer, porque claro que la política cuesta. A veces tenemos que aguantar que hablen mal de nosotros sin ni siquiera saber nada de nosotros. No le cuando puedes tú caer bien a dices todo mundo. sí le entro, porque la semilla sé que la tienes desde niña. No, pues mira, desde chiquita, ahorita que platicaba Tatiana de su familia, mis papás también siempre fueron altruistas, siempre ayudaban. Mi mamá pues es que ella ahorita es empresaria, está al frente, mi mamá es viuda ahorita a sus 48 años y está al frente de las empresas, pero siempre hemos ayudado a todo mundo que está dentro de nuestras posibilidades. Y creo que siempre lo digo, si el mundo, mi mamá lo dice, si todos diéramos un granito de arena dentro de lo que está en nuestras posibilidades, el mundo sería totalmente distinto. Escuchen. Porque nos corresponde a todos. El tema, como lo mencionaba, el tema de seguridad, de la sociedad, no nomás a los que están, a los políticos, a los que tienen un puesto, le corresponde a la sociedad a ser mejores. Y siempre me educaron de una manera muy correcta, las causas justas. En la escuela yo siempre era la que pues, alzaba la voz y a los que le hacían bullying ahí me metía a defenderlo. Siempre fue así. Y ahorita en el tema político que estuve acompañando a mi señor padre, y que él primero también fue empresario y posteriormente fue político, fue una persona que viene de la cultura del esfuerzo, mi mamá y mi papá, de no tener absolutamente nada. Y pues le trabajaron muy duro y nos dieron a mi hermano y a mí la posibilidad de tener educación privada, de estudiar en el extranjero, y que precisamente por eso yo me siento con un gran compromiso, porque se pueden hacer cosas muy buenas si de verdad estás al servicio de los demás, no solamente estar ahí sentado, porque la corrupción no es solo tomar dinero, la corrupción es también dejar pasar y que no asumas la responsabilidad que tienes. Ahí estás llevando la corrupción, o sea, estás dejando pasar las cosas. No solo es el tomar dinero. Entonces, yo tengo la voluntad aquí de hacer las cosas bien. Mis padres me han enseñado, me critican mucho por mi edad y siempre los políticos quieren incluir a las juventudes, pero al momento de que uno quiere asumir un cargo, es que no tiene experiencia. Y pues no, necesitamos darle la apertura a todos. Todos podemos hacer cosas muy buenas, pero siempre con la voluntad de hacer las cosas bien. ¿Te puedo contar algo de su papá? Sí. Fíjate, yo conocí a tu papá en Monterrey cuando llevó la megadeuda. Así es, sí, ahí el ponemos museo la foto de la megadeuda, sí, que dejaron Moreira en el estado y sí de sabías Coahuila. Que fue de los primeros en ahora sí que levantar la voz. Totalmente, la gente pues ahorita fíjate, me tocó ahorita que estuvimos antes de empezar a grabar. Ya ves que estuvimos en un evento y me llamaba la atención que la gente se queja porque dicen, pobrecitos nosotros los coahuilenses por todo lo que nos hacen. Sí. Y la pregunta es, ¿quiénes han sido los coahuilenses que les pueden hacer todo lo que les hacen? Y no, y eso es lo que tu papá hizo. Tu papá salió y dijo, aquí la deuda más grande del país la tiene Coahuila, sí, y la tiene por este gobernador Rubén Moreira. Y que quede claro que fue por eso y no por lo de los toros. Porque no, decía que por lo de los toros, porque le había prohibido, pero eso fue después, porque levantó la voz desde Humberto Moreira, ¿se acuerdan? Esto fue en el que 2012, 11. Cuando tu papá invita al Super Bowl a Humberto Moreira. Sí, pero eso ya fue como en el 2014. Pero sí, esto de la megadeuda empezó en 2011. Sí, pues ahí lo conocí. Sí. Sí, creo que ir contracorriente no es fácil, y sobre todo si eres mujer. Yo aquí en un estado ir contracorriente y alzar la voz es muy fácil. ¿Y sabes qué es lo que me sorprende más? Que las mujeres son quienes más nos critican. O sea, entre nosotras somos las que más juzgamos. Te voy a decir algo, ¿no? Te voy a decir. A los que vienen. Pero fíjate nomás, te voy a decir yo algo. Al final de cuentas, porque otra vez nos critican o no nos critican. Primero, ¿cuánto tiempo hablas mal de alguien? 3 minutos. Sí. Pues es lo mismo que te dedican a ti. Ya no hay más, ya no necesitan nada. Aparte lo repiten y lo repiten. Sí. Entonces, pero aquí es, sí, tú no te ocupas de alguien más de 3 minutos. Ellos tampoco se ocupan más de ti. Ya, déjalo pasar. Pero sí, tema rudo, aquí con toda la confianza.
Hay mujeres que yo creo que no merecen, ahorita hablábamos de que pues hay cosas, nosotros ya lo traemos el ayudar en la sangre, ¿ok? Y empezamos a hacer política para tratar de hacer un cambio. Apoyar. Pero hay mujeres que realmente no empezaron por eso, empezaron por otras cosas que son sumamente criticadas en la política, si me estoy dando a entender, y que llegaron por otras cosas que no son capacidades. Ese tipo de mujer, bueno, al menos a mí, solo me desilusionó, porque pues creo que... Otra vez. Bueno, para lo que voy, llegaron, ¿crees que era necesario que llegara a como diera lugar cualquier mujer? ¿O sí necesitábamos mujeres capacitadas que llegaran? Porque yo, por ejemplo, te tengo a ti como imagen, pero creo que tú te tardaste en subir. O sea, yo te voy a decir, a ver, otra vez. ¿Qué es tardarte en subir y qué no? La pregunta es qué quiere cada quien. Yo te lo pongo de esta manera, y me voy a ir hacia la historia, ¿sí? Yo inicialmente no estaba de acuerdo con las cuotas, menos con la paridad. Te estoy hablando hace mucho, hasta que capté el propósito. Eso. A eso voy, porque a mí yo decía, ¿por qué que se quejan? Yo creo que todas las que estamos yo en te esto. digo, porque yo veía y decía, pues si no es tan difícil, a mí nunca me costó trabajo llegar a donde llegué ni hacer lo que hacía. Y entonces cuando capté esta parte de los análisis y empecé a estudiar todo el tema del feminismo de las mujeres y todo lo demás, dije, ok, y entendí. Te estoy hablando muchos años, hace muchos años atrás. Y aquí si nunca hubiera llegado una, a como haya llegado, pues tampoco iba a llegar otra. Entonces creo que... O sea, si querer, ¿aceptamos lo inaceptable? En su momento, no por repetición. Okay. Aquí no por repetición. No te digo, así se dieron las cosas y eso permitió que tuvieran, es como decir, en una empresa, en la familia, la empresa dice, necesitamos tener mujeres en el consejo, pues a lo mejor llaman a una que no sabe, pero tiene que tener porque es la única que hay de las mujeres. ¿Y quién no sabe que da la sorpresa? Y va a aprender. No, entonces ya la siguiente es decir, ya supo, ya aprendió porque ya empezó a eso es a lo que me refiero. No, eso en el pasado. Ahorita las condiciones de educación y cuando digo educación hablo formal y no formal y de acceso al conocimiento están disponibles en una manera democrática muy fuertemente porque se ha democratizado el conocimiento. Entonces digo, yo no creo que debamos apoyar a que otras mujeres lleguen al poder nomás porque se ponen vestido o porque son mujeres, sino porque tienen las capacidades, si esa es la pregunta. Que ahora creo que es más factible porque ahora se están dando, como tú lo dijiste, hay más facilidad para que se eduquen, yo creo que para que ahora sí que se preparen. Que se preparen, Cosa yo creo que es la palabra. Antes era más difícil. Mucho más ahorita difícil. tienes acceso a mucha información, antes no la tenías. Creo que ahí es la responsabilidad de cada una el estar al día, ¿verdad? E informarnos de lo que está sucediendo para poder estar, pues ahora sí que a la altura de la responsabilidad que uno tiene. Pues para cerrar, muchachas, a mí me sorprendió mucho cuando yo siempre me he dedicado a trabajar, siempre era la típica comentario de nadie es indispensable. Y es cierto, nadie somos indispensables. Y te lo creo, no somos indispensables, pero sí necesitamos de todos para todos. Totalmente. Nadie es indispensable y todos nos necesitamos. Exacto, en eso estamos de acuerdo, pero nosotras como mujeres, ¿qué necesitamos? Ahora sí que para hacernos crecer muchísimo más. Ya hablamos de que sí estamos incluyendo mujeres y ahora estamos promoviendo, ya las jóvenes están más capacitadas, tal vez con nosotras era un poquito más difícil. ¿Qué creen que les hace falta? Porque a mí sí, yo siento que ya no nos hace falta nada más que las oportunidades. ¿Tú qué dices? Pues sí, porque o sea, independientemente de todo, en el tema de la iniciativa privada, pues la mujer sigue ganando un 30% menos que el hombre. No hay, en ese tema no hay igualdad, y a lo mejor hay mujeres mejor preparadas que un hombre y aún así siguen ganando mucho menos. Y ahora sí cierro con broche de oro. Yo sí creo que todavía hay falta de oportunidades. ¿Una mujer presidenta hará la diferencia de este país? A mí no me cabe la menor duda y otra vez, no porque uses huipil y seas mujer, hay que votar por ellas. Hay que votar por la más preparada, la que sabe de física, la que cuida el medio ambiente y la que ha cambiado y tiene la experiencia para hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias, Sí, gracias.